Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho de que me hayan invitado a este curso. Al principio muchas veces me preguntas, dices, bueno, pues sí, es un curso en el ámbito de la teología, y yo dije, bueno, pues habrá unas 25 personas. Y luego me dicen, no, que son 100 o más. Bueno, pues me alegro muchísimo que tenga tanta concurrencia y tanto éxito. Bueno, aquí lo que veo es como sois todos profesores, pero os puedo tratar de tú. Bien, lo que veo es, sí, lo llamativo que es que muchas veces nos enfadamos con los alumnos. A ver, ¿pero ahora? Sí, ¿sí? Nos enfadamos con los alumnos porque decimos, uy, que atrás se ponen y tal, y luego llegas a cuando el profesor se convierte en alumno, es decir, adopta el rol del alumno, resulta que tengo uno allá, otro allí otros, entonces claro, es muy difícil crear contacto visual, que es fundamental en la enseñanza, pero bueno, haremos el esfuerzo. Bien, yo traigo este tema, me parece bastante interesante, voy a ponerlo un poco en antecedentes. He puesto un título muy largo, pero me ha parecido, no, el que tienen en la presentación, que es de alguna manera resistiendo los cantos de sirena, ¿no?, en el estudio, y la importancia de desarrollar tanto la voluntad y, podríamos decir, unidad, o lo que sería casi lo mismo, a la automotivación. Voy a expresar un poquito porque me parece este tema vital. Yo llevo muchos años, como ha dicho Mamen, trabajando en el ámbito de la psicología de la educación, y tuve la suerte de hacer la tesis doctoral allá por los años 80 sobre este tema, en el cual trabajaba la motivación, la autoestima, la relación con el rendimiento, las estrategias de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, de tanto estudiar la motivación, ya claro, yo llegaba a casa y decía, bueno, me tengo que poner a hacer este capítulo, qué horror, pero bueno, pero eso es lo que me gusta, estoy en ello, sí, pero yo veía que estudiaba que la motivación había una serie de variables que influían en ella, pero decía, sí, yo tengo esto, tengo aquello, pero resulta que me tengo que hacer un harakiri, en el sentido de me tengo que poner. Y entonces vi, la motivación sí, está bien, pero falta algo. Entonces publiqué un libro que era La motivación académica, sus determinantes y pautas de intervención. Y ahí ya señalaba un poquito la importancia que tenía de pasar de solo la motivación a la voluntad. Yo no sabía muy bien cómo, pero decía, esto es un tema que se tiene que investigar. Entonces, yo lo que voy a presentar aquí es cómo, de alguna manera, en la psicología y en el ámbito de la psicología educativa, la investigación ha ido en esa línea de decir, no solo vamos a estudiar la motivación, sino vamos a dar un pasito más a trabajar aquello que parece tan etéreo y tan difícil de definir como es la voluntad. Entonces yo les voy a traer aquí unos flashes, de alguna manera, de cómo está el tema y la importancia que creo que tiene hoy en día. Esto, para pasar así. Perdón. Bueno, aquí traigo en principio un texto de un psicólogo que ya ha muerto, pero que ha sido uno de los popes de la psicología de la educación en España. Fue catedrático en la Universidad Complutense, y Beltrán ya en un momento dado, que hablaba también sobre la motivación y el rendimiento, señalaba esto: mientras sigamos enfocando la cuestión de la motivación en el sentido de cómo ayudar al alumno, no encontraremos la solución. El tema es que ayudemos al alumno a generar mecanismos de automotivación, pero para todo, para el estudio, para el ámbito, si quieren, espiritual, para la convivencia, para el rendimiento profesional, etcétera, etcétera. Porque si no, vamos a hacer siempre sujetos dependientes. Y eso es verdad, es decir, si nosotros vamos a trabajar tanto en el ámbito primaria, secundaria, como en la universidad, ¿qué queremos? Gente que luego, a las duras y a las maduras, sea capaz de agarrarse a sí mismo y sacarse del agua y tirar adelante. Por lo tanto, generar en ellos estrategias de automotivación. Digo que esto me parece muy importante porque creo que todos hemos oído en el ámbito escolar y, digamos, en la vida social normal, que muchas veces dicen los alumnos, es que yo no rindo bien porque no me motivan. Es que el profesor, como no me motiva, y dices, bueno, muy bien, haremos todo lo posible para motivarte, pero al final es el alumno que tiene que aprender a automotivarse, ¿no? Bien, entonces este tema de la voluntad me parece, y de la automotivación, muy importante. Y de hecho también quería señalar que esta cuestión a mí ya en esos años 80 me atrajo tanto que
tuve la suerte de contar con la presencia de la facultad pues, de Rafael Alvira, y él tenía un libro que no sé si alguno lo conoce, se llama Reivindicación de la voluntad. Entonces me pareció que ese tema era importante, y él mismo decía que el tema este en filosofía era también un poquito tan etéreo, que era como siempre se ha dado mucho más influencia o más preponderancia e importancia al intelecto, y sin embargo la voluntad es esencial. Y en la misma educación muchas veces ya Aristóteles decía: las raíces del aprendizaje son amargas y los frutos son dulces. Tenemos que procurar, por eso digo, voy a hablar de que para que aprendamos bien, rindamos, nos sintamos a gusto y disfrutemos tanto en el trabajo como en el estudio, necesitamos muchos ingredientes, como he querido traer aquí. Y entonces necesitamos todo. Yo voy a hablar a lo mejor más, en este momento voy a poner el foco en uno de los ingredientes, pero para actuar inteligentemente, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocimientos. ¿Podemos pensar si no tenemos conocimientos? Cuando se dice, tenemos que hacer que el alumno tenga espíritu crítico, que sepa analizar, que sepa relacionar, muy bien, pero si no tiene nada en lo que pensar, ya me contarán cómo va a analizar, sintetizar y tener pensamiento crítico. Por lo tanto, necesitamos la materia. Por otra parte, necesitamos evidentemente que el alumno tenga una serie de habilidades de pensamiento que le ayuden a pensar de una manera sistemática, lógica y también creativa. Y en este sentido se ha estudiado muchísimo cómo potenciar las estrategias de aprendizaje, las estrategias de pensamiento. Hay cantidad de programas para enseñar a pensar, etcétera, etcétera. Pero ¿basta solo la habilidad para tener un comportamiento inteligente? Pues no. ¿Qué necesitamos también? Lo que podríamos llamar disposiciones. Y dentro de ese saco de disposiciones podemos meter cuestiones relativas a la motivación, a los estilos afectivos, a lo que yo voy a llamar estrategias de voluntad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las disposiciones crean ese querer, pero el querer muchas veces no es solo te da la fuerza para tener ganas, para desear, sino tenemos que potenciar unas disposiciones que nos lleven a querer, pero querer hacer de verdad. Es decir, pasar de esto me gusta a realmente ponerme a hacerlo, ¿no? Entonces, como digo, en el ámbito de mi área de psicología de la educación, desde los años 80 pues hubo un gran énfasis, y hasta los 90 y principios de 2000 en todo lo que eran las habilidades, ¿no? Vamos a enseñar a los chicos a pensar, y se desarrollaron multitud de investigaciones y de aplicaciones de programas y propuestas para trabajar en el ámbito educativo, ¿no? Y ahora se habla mucho, con eso de que estamos en el siglo XXI, en que tenemos que formar las disposiciones. Entonces, a mí he tenido la suerte de en los últimos años leer unos escritos de unos educadores que trabajan, investigadores en la Universidad de Harvard en el proyecto Cero, y entre ellos hay uno que se llama Perkins, que él ya en los años 90 hablaba de la inteligencia disposicional. Me parece que esta palabra ayuda a entender que tenemos que unir todos estos ingredientes, ¿no? Es decir, él me llamó la atención una cosa, dice, tú puedes enseñar a un alumno a pensar, es decir, a que analice bien, a que relacione, a que vaya de las evidencias a elaborar un principio, o de un principio a buscar y observar evidencias. Muy bien. El problema es si luego no quiere ponerse a hacerlo. Entonces tienes que crear en él, dice, porque él dice, el pensamiento habla en voz baja. El pensamiento habla en voz baja. Y si habla en voz baja quiere decir que tienes que crear en el alumno la sensibilidad y el compromiso para que ante una situación donde tenga que pensar, realmente quiera hacerlo y no la deje pasar, ¿no? Entonces, la disposición, ese compromiso, esa sensibilidad es esencial, y por eso él hablaba, no vamos a decir el pensamiento es inteligencia y la disposición queda fuera, sino que son las dos cosas unidas, incluso también con el conocimiento, ¿no? Entonces, esto me parece como relevante para el tema que vamos a tratar, pero yo me voy a centrar en la línea de las disposiciones. Como digo, entrenar la conducta inteligente es solo cuestión de habilidad, de destrezas. Yo a un alumno le puedo enseñar, decir, te voy a enseñar a observar, te voy a enseñar a retener la información, te voy a dar estrategias para hacerlo, te voy a ayudar a integrar y a buscar maneras de relacionar, te voy a enseñar cómo hacer esquemas, etcétera, etcétera. Pero eso hay que hacerlo en un núcleo de que el alumno luego quiera, ¿no? Pero necesitamos
el poder, por así decirlo, y el querer. Necesitamos entrenar la habilidad y también el querer. Entonces, este querer a mí me parece muy importante, y volviendo a un ejemplo de ahora, muchas veces tenemos por una parte una sociedad muy, yo diría esquizofrénica, ¿no? Los anuncios te dicen, aprenda inglés en 7 días, juegue a tenis simplemente sentado y visualizando casi, y en 2 semanas ya podría ser un experto. Pero luego acabamos de tener las Olimpiadas y ¿qué hemos visto? Que las personas que han triunfado, lo que te dicen, ha sido una vida dura, de esfuerzo, y tienen una gran capacidad. ¿Tienen la potencia física? Sí. ¿Pero les ha bastado? No, porque han tenido que generar cantidad de mecanismos de resistencia. Entonces esto es lo que vengo a señalar hoy. Entonces, en el ámbito de la psicología, como digo, también se ha estudiado mucho la voluntad. ¿Por qué? Porque era más fácil a lo mejor de analizar, y saben que la psicología trata de estudiar de una manera empírica, que coger algo tan etéreo como la voluntad, ¿no? Entonces, yo voy a decirles qué son los elementos esenciales que se han destacado en la voluntad y por qué me parece que son insuficientes. Y entonces, yo diría, ¿la motivación es suficiente para rendir bien? En cualquier ámbito, ¿no? O rendir bien, me refiero a hacer bien cualquier cosa en cualquier contexto, ¿no? Y luego quiero destacar que la debilidad de la voluntad, evidentemente, no es un tema nuevo, pero ¿por qué ahora está empezando a tener mucho interés para los investigadores? Y además se están haciendo ya, bueno, pues estudios muy interesantes en esta línea. De hecho, por ejemplo, aquí les he puesto como referencia, hay un autor que se llama Duckworth y Seligman, que es un autor muy importante, de hecho es el que ha creado lo que se llama la línea de la psicología positiva, y dice, la autodisciplina supera al cociente intelectual en predecir el rendimiento académico y tal. Entonces están desarrollando muchas líneas de trabajo en esta dirección. Bien, vamos a situarnos. He dicho que es fundamental el poder, ¿no? Y necesitamos el querer. En el querer le hemos dicho que lo que se ha tratado de estudiar, al menos en mi ámbito psicoeducativo, es cómo hacemos que los alumnos se motiven, o qué es lo que motiva a las personas, o en este caso a los estudiantes, a aprender, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Entonces, la mayor parte de las teorías que se mantienen ahora son lo que se llaman teorías expectativas por valor. Es decir, para que una persona esté motivada, ¿qué necesita? 2 cosas fundamentales. Tener expectativa de que va a alcanzar lo que desea y valorar aquello hacia lo que tiene que tender. Imaginemos, si una persona valora mucho ser cocinero, pero no tiene capacidad o no tiene expectativa de que lo vaya a hacer bien, se va a implicar poco. Si por otro lado tenemos a un hijo maravilloso que cocina de maravilla, pero no le gusta o no le da valor a eso, tampoco se va a implicar. Con lo cual necesitamos los 2 ingredientes, ¿no? Metas, o sea, el valor dado a la tarea y la expectativa de que puedo conseguirlo, ¿no? Que yo soy competente o que puedo realizar las acciones necesarias para lograrlo y para alcanzar la meta deseada. Muy bien. ¿Esto es suficiente? Bueno, entonces aquí me encanta Mafalda y sus amigos. Entonces aquí tenemos, Felipe siempre tiene como un gran problema en el ámbito de los estudios. Así como Mafalda no, pues vamos a ver el papel de las expectativas. Dice en este momento, me imagino cuando yo sea ingeniero, bueno, me voy a proyectar el puente, no voy a ser así, cuando sea ingeniero no, o no voy a ser así, porque seré famoso y todo el mundo me encargará diques y carreteras y fábricas y túneles y acueductos. Dios mío, ¿cómo haré para hacer todo lo que tendré que hacer? Sí, tengo una expectativa fabulosa, pero eso, ¿cómo lo logro? Es decir, ¿cómo hago ese paso, no? Entonces, uno puede hundirse en la miseria en este momento. Pero bueno, las expectativas son necesarias, lo que necesitamos también es que estén ajustadas y sean realistas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Muy bien, tenemos ya lo que les decía. Yo, cuando estaba haciendo la tesis, decía, vamos a ver, ¿me considero capaz de hacerlo? Bueno, a veces me decía que no, pero decía, bueno, sí, vamos a ver, creo que lo voy a poder sacar. ¿Valoro lo que estoy haciendo? Sí, pero me apetece un cuerno ponerme ahora a redactar el capítulo hoy, que es domingo, y me iría a la playa o a pasearme o al monte o me tumbaría en una tumbona en la terraza y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos, además podéis hacer la prueba con los alumnos. Cuando los alumnos vienen a asesoramiento y les preguntas, bueno, ¿qué tal?
y te dicen, bueno, tal, ¿te ha ido mal? Sí, sí, me ha ido mal. Y les preguntas, oye, pero ¿la carrera te gusta? Sí. ¿La asignatura te gusta? Sí, 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 me encanta porque me parece muy importante para no sé qué, no sé cuánto, sí. ¿Y tú crees que puedes ir bien en el estudio, que podrías bien? Sí, sí, porque los temas son asequibles, son bonitos, son esto, lo otro. Muy bien, y entonces, ¿cómo es que has sacado un 3? Es que, claro, no me he puesto a estudiar. ¿Qué quiere decir? Tiene las expectativas, te da el valor a la tarea, pero le falta algo. Le falta ese querer, ¿no? El que no es, ¿qué pasa? Ya sé que puedo, el problema es si quiero. Bien, entonces quería decir que tenemos que proteger la motivación, o más allá de la motivación, tenemos que hacer para ese paso de algo que deseo, tenemos que generar un compromiso y eso nos lleva a la voluntad. De hecho, el interés del tema, como digo, es tan real que ahora, por ejemplo, la APA, que es la Asociación Psicológica Americana, que de alguna manera guía toda la investigación y las nuevas líneas en el ámbito de la psicología, publicó en el 2011 este libro, que lo tienen este está en castellano, se lo pueden bajar, descargar, que dice así: la fuerza de la voluntad, la ciencia del autocontrol. Y entonces ahí explica el nuevo interés que se ha generado sobre esta cuestión. Bien, la pregunta es, ¿por qué tenemos ahora tanto interés en no solo hablar de motivación, sino de hablar de voluntad? Porque para muchos he traído, no me va a dar tiempo a meterme en ellos, o sea, en estos enlaces. ¿Estamos en qué? En la era de la distracción. ¿Por qué? Porque sí, hemos avanzado en dispositivos móviles, perfecto, pero esto nos está provocando un grave problema. De hecho, ha generado también mucho debate sobre, ¿podemos ser personas multitarea? Porque ahora parece también que tenemos que hacer 28 cosas a la vez. Pues no, la mente y sobre todo la memoria a corto plazo es limitada. Entonces, salvo que hagamos una tarea muy rutinaria que no requiere atención, por ejemplo, si yo he aprendido a conducir, puedo conducir y mantener una conversación. Pero no puedo hacer dos tareas difíciles a la vez. En todo caso, la atención va a estar dividida. Primero va a estar en un sitio y otro va a estar en otro. Entonces, claro, si tú tienes a un alumno haciendo los deberes, tratando de estudiar, y está con el móvil, con el Facebook, con tal con cual, va a estar todo el tiempo saltando. Y eso lo que hace es interrumpirte la capacidad de atender. Y cuando estás, además, en muchas cosas, la memoria se satura. Y eso provoca también, como cuando tenemos muchas ventanas abiertas en el ordenador, que entonces parece que el ordenador va más lento, pues la mente de los alumnos, de cualquiera de nosotros, también va más lento. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta era de la distracción, y eso lo vemos en clase, los alumnos están en clase, y ahora lo decimos aquí mucho en la universidad, es que son incapaces de estar aguantando, atendiendo al profesor 5 minutos, 10, ya enseguida les ve que están bajando los ojos, mirando el móvil, tal, poniéndose nerviosos. ¿Por qué? Porque además eso, como produce una recompensa, el cerebro lo que busca es esa recompensa inmediata, y entonces les es muy difícil cómo distanciarse. De hecho, por ejemplo, a lo mejor les suena Daniel Goleman, que es uno de los autores que ha trabajado mucho y ha difundido mucho el término inteligencia emocional. Pues uno de los libros que ha publicado recientemente se llama Focus. Y como su palabra indica, quiere decir, tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de focus, de enfocar. ¿Por qué? Porque estamos en esta sociedad, como digo, que pasa todo súper rápido, estamos hiperestimulados, y entonces lo que hace falta es, para estudiar y para aprender, hace falta sosiego, tranquilidad, apertura. Y si tú no tienes eso, no puedes entonces meterte en las materias y haces siempre una realización como superficial de las tareas. Entonces, desde pequeñitos a los chicos tenemos que ahora, a lo mejor hace 50 años no hacía falta, pero es que ahora tenemos que trabajar con ellos mucho ese aspecto de serenidad, de mantener la calma y sobre todo de ayudarles a enfocar. Entonces, en esta línea ha surgido este estudio sobre qué estrategias, que verán que son bastante de sentido común, nos pueden ayudar a superar las barreras, a vencer los contratiempos. Claro, cuando yo deseo algo, muy bien, el deseo está ahí, pero luego yo tengo que mantenerlo. Y para llegar a la meta, tengo que muchas veces decir, bueno, esto ahora que me apetece no, postergarlo y seguir en el empeño de lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo podemos superar esa, que nos pasa a todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes habían estado un día diciendo, me quedo aquí en el sillón o con el buen día que hace, ¿por qué no me cojo la bicicleta? Y me bajo y dice, sí, bueno, tendría que hacerlo, y al
final uno se da la mente saturada ya, acabas además agotado, porque se está todo el rato, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, al final no lo hago, te sientes mal, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, entonces tenemos que buscar cómo trabajar estos amplificadores que podríamos llamar del aprendizaje, o lo que otros llaman hábitos de la mente. ¿Para qué? Para hacer aprendices poderosos. Entonces voy a traer a colación una investigación que llevaron a cabo, digamos, toda la línea de estudio, al menos en el ámbito de la psicología de la educación, sobre estas estrategias que se les llama de control volitivo. Empezaron a estudiarse por dos autores, uno en Alemania se llama Kuhl y otra autora en Estados Unidos se llama Corno. Entonces ellos elaboraron un modelo sobre por qué la motivación no basta, por qué es necesario hablar de estrategias volitivas, por qué, qué sería eso, qué podemos controlar o autocontrolar, aquellos denominan esas estrategias volitivas. Entonces desarrollaron como un modelo para llamar la atención, supongo, ¿no? Como decir, bueno, el paso de la motivación a la voluntad es como cruzar un metafórico Rubicón. Y el Rubicón nos transporta ¿a qué? A César, ¿no? Que era el cónsul, que dominaba una serie de legiones, pero todos sabían, todos los que tenían posiciones en distintas partes del Imperio Romano, que no podían cruzar ciertos límites si no tenían el permiso del Senado. Él, como quería llegar a ser caudillo y enfrentarse, creo que era Octavio, ¿no? No sé si era Octavio. Sí. Bueno, el caso es que él cruzó el Rubicón y entonces ya no había marcha atrás, ¿no? Cruzó el Rubicón y ya se estableció la guerra entre los dos que querían llegar a dominar el Imperio Romano. Bien, entonces estos autores toman esta referencia y dicen, la motivación crea pasión, crea deseo, crea intención, pero luego la voluntad supone el compromiso, es decir, ya me he lanzado al río, ya he cruzado el Rubicón, pero ahora tengo que mantenerlo hasta el final, ¿no? Cómo superar todas las dificultades. Bien, entonces ellos desarrollan un modelo, como digo, cómo trasladar la disposición, ese deseo, en acción. Entonces dicen que cuando nosotros formamos, hay como tres fases, ¿no? Nosotros formamos la intención, ahí está en mente, se va creando ese deseo, además lo podemos visualizar, como hacía Ulises, allá al fondo, ¿no? Hacia dónde quiero ir. Luego eso, además, tengo que engarzar con la emoción, porque claro, si ¿quién hace una cosa sin mucha pasión? Necesitas pasión, emoción, necesitas calentar esos motores, necesitas gasolina. Pero luego ya cruzo el Rubicón, trato de decir, lo cruzo, no lo cruzo, trato con las dudas y al final me decido. Pero ahora ya tengo que mantener el tipo. Mantener el tipo supone proteger la intención, que sería regular los aspectos cognitivos, favorecer esa especie de autoconfianza para mantener las expectativas, regular también las emociones o manejarlos. Las emociones nos vienen, eso está claro, pero el tema es que nosotros podemos aumentar la intensidad o disminuirla, hacer algo para ejercer un poco de regulación, y luego también podemos controlar el contexto. Entonces, antes de presentarles un poquito digamos, sistematización que ellos hacen de estrategias volitivas, quiero plantearos estas preguntas que también se les podéis plantear a los alumnos. Por ejemplo, imagine, el buen rendimiento depende, como hemos dicho, de la habilidad, de esa motivación, pero de la capacidad de mantener el tipo hasta el final, ¿no? Entonces se podría preguntar a los alumnos, describe ejemplos de estrategias que te ayuden a mantener la concentración. En vez de centrarnos en esto va mal y tal y cual, no, vamos a ir a los alumnos a preguntarles, a que sean ellos conscientes de cuando yo me distraigo, qué es lo que en ocasiones me ha ayudado a liberarme de esas distracciones, para que empiecen a pensar en algunas estrategias que han empleado. Plantearles, por ejemplo, qué estrategias emplearíais o utilizaríais cuando la tarea es muy difícil, la tarea es aburrida, o la tarea no tiene un especial interés para mí, pero tengo que hacerla. Es decir, un niño tiene, o un universitario, vamos a ponerlo como un estudiante de primero y secundaria, puede decir, ay, como no me gustan las clases de matemática, no voy a ir. No. Hasta los 16 años, por obligación, va a tener que estar en el colegio, con lo cual más vale que haga algo para que, puesto que lo tengo que hacer, vamos a ver de qué manera puedo solventarlo bastante bien, ¿no? Entonces,
Cuando algo me aburre, ¿qué estrategias empleo? Para hacer esa tarea que me resulta aburrida. En vuestro trabajo también haréis algo. Cuando no me apetece porque no me, digamos, no le saco ese sabor personal, ¿qué hago? O cuando es muy difícil, ¿qué hago? ¿Me podéis pensar, alguien se anima a decir alguna estrategia que utiliza? Cuando ya no te apetece, cuando tal, y te tienes que poner. No sé. Pensar, visualizar. En ese momento que estás desinflado dices, a ver, pero lo que quiero conseguir es esto y eso, ¿no? Te ayuda, ¿no?, a mantener esa ilusión, ¿vale? ¿Qué más? Sí. Sí. Por eso, pero para que te satisfaga, ¿qué haríais? Pequeños objetivos. ¿Por qué es importante establecer metas a corto plazo? Porque te ayuda a saber que esto tiene final, que voy a recibir un feedback, es decir, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? Si lo hago bien, oye, lo has hecho, lo has conseguido, tal. Eso. En cambio, si piensas, me queda esto, aquello, más allá, ¿qué ocurre? Que te desinflas o te empieza a entrar la ansiedad, ¿no? Entonces, esa sería una buena estrategia. ¿Qué más? Pensar en otros a los que vayas a hacer felices en ese momento, o incluso un alumno aquí en la universidad podría ser, pienso que mis padres han invertido tanto dinero y tal y no puedo dejar de hacerlo, y eso me sirve de acicate. ¿Qué más? Cuando lo sepa no sea tan aburrido. Cuando lo sepa no sea tan aburrido. Exactamente, decirse, oye, voy a aspirar a ver cómo va esto y luego, ¿no? Es más, generalmente cuando te acabas metiendo en una cosa, a fondo acaba gustándote, aunque al principio no te gustara. Bueno, bien, entonces vamos a ver que estos autores de alguna manera hacen una clasificación que no tiene por qué ser la más rotunda ni nada, pero bueno, es una aproximación al tema que a lo mejor os puede servir de ayuda. A mí me parece interesante. También les diría que piensen en un ejemplo paradigmático de la metodología que hace frente de una manera estratégica y astuta a la adversidad o a un posible pérdida del objetivo que se marcaba. ¿En qué piensan? Un héroe de la mitología que tiene un objetivo, pero le surgen unas tentaciones. Ulises. Vale, entonces, ¿qué hace para solventar esas tentaciones? Bien, entonces, estos autores, como digo, Kuhl y Corno, elaboraron más o menos esta tabla, este esquema, diciendo, las estrategias volitivas nos ayudan, no podemos hablar de voluntad como una entidad global y tal, sino vamos a hablar como pequeñas estrategias que nos ayudan a mantener el autocontrol para alcanzar una meta que a lo mejor que lo mejor es que nos pueda interesar, y podemos ejercer cierto control. ¿Sobre qué podemos ejercer control? Sobre nuestro mundo interno y también sobre ciertos aspectos del mundo externo. Sobre el mundo interno, ¿qué podemos controlar? ¿Podemos controlar ciertos aspectos de la cognición? ¿Podemos controlar ciertos aspectos, en este caso, de la atención? De la manera en que trabajamos la información, es decir, cómo la organizamos, cómo la procesamos, etcétera. ¿Podemos hacer control emocional? ¿De qué manera? ¿Podemos controlar la motivación? ¿Cómo, por ejemplo? Dándonos, prometiéndonos ciertas recompensas, haciendo atribuciones, en vez de decir esto me ha salido mal porque no soy inteligente, me ha salido mal porque no he observado, me ha salido mal porque no me he esforzado, me ha salido mal porque no he pedido ayuda, me ha salido mal porque algo que te ayude a mantener la expectativa. Y dándonos autoinstrucciones. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros hablándonos a nosotros mismos y diciendo, venga, venga, ahora haz esto, venga, ya lo has hecho bien, venga, ahora continúa, tal, ¿no? Y entonces te estás tú mismo manteniendo el tipo. Y luego también tenemos estrategias de control externo. ¿Qué podemos controlar de algo que no es nuestro mundo? Podemos controlar aspectos como, por ejemplo, la situación, es decir, tener todo a punto. Es decir, que el alumno, quien sea, que vaya a hacer un trabajo, tenga el libro que necesita, los apuntes que necesita, si necesita internet también, si el lapicero, pero que no tenga que estar yendo y viniendo, etcétera, etcétera. Puedo controlar aspectos de la tarea. ¿Puedo controlar el contexto donde estudio? A ver, Proust, cuando iba a escribir En busca del tiempo perdido,
Pues primero a lo mejor estaba perdido, pensando y tal y cual, pero luego él se metía en su habitación y se ponía delante de una pared que no tenía nada para centrarse y trabajar, ¿no? Entonces, imaginemos, si un alumno está a punto de hacer un examen final y tiene la ventana de su habitación que da a un patio de colegio donde están cantidad de niños jugando al baloncesto, hay una fiesta, ¿se va a poder concentrar? No. Una estrategia buena, ¿qué sería? Que cambiara de lugar. Si un niño en un colegio mayor o en otro ámbito sabe que con fulanito y menganito se lo pasa pipa, ahora estudiar, entonces va a tener un examen final, ¿se iría a estudiar? ¿Sería estratégico que se fuera a estudiar con ellos? No, sería estratégico que se fuera a estudiar con otros. ¿Un alumno puede pedir ayuda al profesor para mejorar? Sí, pero a veces no quieren, muchas veces por no parecer ignorantes y otras veces porque no saben nada, tienen la duda metódica general y entonces dice, ¿cómo voy a preguntar si no sé nada del tema? Bien, ¿y qué más? Por lo tanto, puedo hacer control en parte de los iguales, control también del profesor, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera hay que trabajar con los alumnos, que tomen conciencia de esos aspectos. Porque para cualquier cambio primero tengo que saber qué quiero cambiar, en qué consiste ese cambio y luego ponerme a hacerlo, pero si no sé que tengo que cambiar ni sé nada de cómo hacerlo, va a ser difícil, ¿no? Entonces aquí les presento, vamos a ver, ¿qué hizo Ulises cuando quería escuchar el canto de las sirenas? Él sabía que, porque se lo había contado Circe, que probablemente si las escuchaba, ellas que eran muy ladinas, pues se lo iban a llevar y iba a morir. Entonces él desea escuchar, pero es una persona que se conoce a sí mismo y no piensa, no, yo soy aquí un héroe y aquí yo soy invencible. No, él sabe que es humano y vencible, pero que poniéndose ciertas cortapisas, constriñendo su voluntad, va a conseguir. ¿Cómo lo va a hacer? Atándose al mástil, poniendo cera a sus marineros en los oídos y diciéndole a ellos, aunque os diga que me desatéis, no me desatéis, ¿no? Y así, de esa manera, estratégicamente consigue escuchar. ¿Qué ha hecho él? Controlar el contexto. Ha sido estratégico en este sentido. Entonces, ya sé que no van a ver, no vais a ver casi nada, pero esta autora, como digo, Corno, trabajó con un profesor, Randy, en una escuela de secundaria y diseñaron un programa para trabajar estrategias volitivas dentro de la asignatura de literatura. En esa asignatura enseñaban obras clásicas maravillosas como la Eneida o la Odisea y utilizaron además esas novelas que presentaban esos héroes para, en ese contexto, hablar del tema de qué pasa cuando nos cuesta estudiar, qué distracciones se nos presentan, de qué manera podemos solventarlas, y entonces ellos estudiando, luego se les presentaba la sistematización esa que les he señalado antes, que podían hacer control de la atención, que podían controlar también la forma de trabajar la información, que podían establecer, o sea, buscar mecanismos para controlar la emoción, etcétera, la motivación, etcétera. Entonces ellos hacían un análisis de la obra y analizaban qué hacía Ulises qué estrategia se utilizaba de cada una de esas que les he enseñado. Y por otra parte se les preguntaba a ellos qué pueden hacer ellos o qué hacían ellos en su aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Lo que se llama control metacognitivo, es decir, metacognición significa la capacidad de planificar, ¿no? Establecer planes, también tener en cuenta cómo voy a regular si lo voy consiguiendo o no, y luego hacer esa valoración final. Entonces ellos iban diciendo, ¿qué tengo que hacer cuando me enfrento a un trabajo? Planificar, pensar en los pasos que voy a dar, pero no unos pasos muy generales, sino ya más específicos. Y en el caso de, buscaban un ejemplo que hubiera hecho Ulises. Pues Ulises pensó en lo que necesitaba para engañar a Polifemo y escapar de la cueva. Luego, ¿qué tengo que hacer? Evaluar los objetivos y los voy consiguiendo. Entonces iba señalando un ejemplo de Ulises y a la vez un ejemplo de lo que hacen ellos. ¿Qué tengo que hacer para mantener como la motivación, ¿no? El compromiso en la tarea? Pues evaluar si voy consiguiendo los objetivos. Claro, si yo no me marco ningún objetivo a conseguir en una tarde de tarea, va a ser difícil que luego pueda decir si he cumplido o no. En cambio, si te has establecido los objetivos, puedes decir, ay, mira, pensé que iba a llegar hasta aquí, pero me he ido muy bien y puedo continuar. O, bueno, no lo he alcanzado, pero me queda solo esto, con lo cual, si hago tal cosa, podré conseguirlo. ¿Veis? Entonces, establecer esas metas cortas ayuda. Control de los sentimientos. Pues muchas veces lo que ha dicho aquí nuestro compañero, que es la visualización.
¿Él qué hacía cuando estaba a punto, se enamorisqueaba por ahí, ¿no? De decirte y otros, pues pensar en que le quedaba, estaba allí Penélope esperándole, etcétera, etcétera. Entonces visualizar la meta es importantísimo. O como digo, plantearse recompensas que pueden ser generales o muy específicas. Bueno, si hago esto, llamaré a mis amigos y me iré al cine. Si hago tal cosa, luego me voy a premiar con una bolsa de cacahuetes y una cerveza. O puede ser de otra manera. Pero bueno, o autoinstrucciones. Venga, espera, que esto te ha pasado otras veces, te has atascado, date una vuelta, respira, sal, tómate un café y vuelve, ¿no? Esa es la capacidad de trabajar. 5 minutos, Dios mío. Sí, que sí, estamos a 11:30. No, es hasta qué hora. Ah, hasta 1:30, perdón. Bueno, a ver, vamos a ver otro. Por ejemplo, vamos a ver. Si una persona está en una clase, es que está mucho estado hacia atrás, pero imaginemos que el asiento fuera de otra manera. Si tú quieres atender, tu actitud, ¿cuál tendría que ser? Estar así. Tú crees que te encuentras en clase de gente así. Lo más probable que ocurre, si son las 4 de la tarde y le hace calor, ¿qué va a ser? Que se duerma. Pero si yo no quiero dormirme, sé que me gusta el tema, pero es que mis ojos se cierran, veo doble, etcétera, etcétera, ¿qué tengo que hacer? Es que te pasa, por mucho que quieras, te ves doble, y entonces yo digo que no va a pasar, y te cae la cabeza. Entonces, ¿qué haces? Ponerte como los gatos y los perros, hacia adelante, ¿no? En actitud de tal. Y si es necesario, te pinchas, a ver si respiro, o me echo un poco de agua, o si tengo ocasión, un momento, salgo y vuelvo, ¿no? Para espabilarme, echarme un poco. ¿Qué son? ¿Qué estamos haciendo? Estrategias para mantenernos. Bueno, pues esta era el tema. No sé si les han puesto en ADI, yo escribí un artículo sobre este tema. Todo eso está ahí, ¿eh? Sí, lo tienen ahí se describe. Incluso se han desarrollado escalas para examinar, bueno, y con unos ciertos ítems sobre estrategias que podemos emplear, por ejemplo, para reducir el estrés. Me prometo algo cuando termine, cuando no puedo dejar de pensar en algo que me está obstaculizando el estudio, paro 10 minutos y me voy a otro sitio, o me salgo a andar, o me relajo, respiro, etcétera, etcétera. Trato de estudiar haciendo como si fuera un juego. ¿De qué manera puedo hacerlo, convertirlo en un juego? ¿No? ¿De qué manera puedo dividirlo? ¿De qué manera lo puedo hacer más atractivo? ¿De qué manera lo puedo hacer más... ¿Me estoy durmiendo? Pues si estoy leyendo así, ¿de qué manera puedo mantener la concentración? Diciéndome, hasta ahora que he leído. Y volviendo hacia atrás. ¿Esto qué diferencia tiene con que hacerse preguntas? Por ejemplo, voy a hacer un mapa conceptual. Si tuviera que hacer un examen, ¿qué preguntas podría hacer? Entonces, ¿tu mente qué está haciendo? Ser activa para mantenerte en la tarea. Bien. Entonces, en este campo ya, como digo, aparte de estos estudios, está habiendo muchísimos, unos cuantos, sobre algo que vemos que está por la sociedad en la que estamos, que es que los chicos nuestros, ¿qué necesitan? Demora de la gratificación y tolerancia de la frustración, que son dos elementos esenciales que requieren mucha dosis de voluntad y de autocontrol, pero que en el mundo tan complejo en el que están viviendo y al que van, y tan incierto y tan ambiguo, o empiezan a acorazarse, ¿no? Y a tener un escudo protector para hacer frente a las situaciones, o realmente va a ser difícil. ¿Por qué? Porque las tentaciones son muchas. Vamos a ver. Si yo estudiaba, me imagino aquí alguno también de mi edad, que teníamos TV1, TV2, y terminaba a las 12, y luego no había ni gimnasio ni nada, querías decir, mamá, quiero hacer ballet, pues no hay ballet. Hay bailes regionales, bueno, pues es que encima no había ni lo que querías. Entonces, ¿qué hago? Pues no te queda otro que estudiar. Es como una viñeta que hay de ¿por qué en Finlandia de tanto hablamos, se estudia mucho? Pues en parte por el clima. Entonces hay una viñeta que está el niño con un amiguito mirando por la ventana, todo nevado, 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 que no puede ni salir, y le dice, ¿qué hacemos? Estudiamos. Claro, no puede salir. Es más difícil en Sevilla, ¿no? La cañita, la tal, la cual, la tapita. Entonces, quiero decir, si estás rodeado de tentaciones, el ejercicio de la voluntad pues es más complejo. Pero entonces el problema de nuestra sociedad actual, que están rodeados de tentaciones de todo tipo. Y de adicción, ya se habla de la adicción digital, etcétera, etcétera. Entonces, una estrategia vital que puede hacer un alumno bueno para estudiar es, si tengo un examen, ¿qué hace el alumno bueno? Mamá, toma el móvil, llévatelo
y ya lo cogeré cuando deje de estudiar. Ahora, si lo tiene aquí, ¿qué va a hacer? Es que vamos, necesitas ser súper no humano para resistirte. Entonces lo mejor es, el alumno estratégico sería quitárselo de medio hasta después. Vale, entonces en esta línea estoy mostrando que este tema está, bueno, pues todo se está investigando mucho también a nivel cerebral, cómo es importante desarrollar mecanismos de autocontrol, porque si no lo generas, y eso son creación de hábitos, y ciertamente, en cierta manera la voluntad es creación de hábitos, que los podemos orientar bien, evidentemente, o orientar mal, tenemos que buscar una meta buena, pero es hacer un ejercicio repetitivo, ¿no? ¿Para qué? Para que se cree como una especie de autopista en el cerebro, de manera que cuando estés en una situación salga fácilmente esa línea. Pero claro, si estás toda la vida, tu cerebro está lleno de caminos con arbustos, que no hay ni una carretera definida, pues al mínimo estímulo que hay, adiós, muy buenas, me voy detrás de él, ¿no? Vale, entonces aquí les presento algunos referentes, como por ejemplo, pues Niños Optimistas de Seligman, de cómo fomentar un optimismo saludable, en el sentido de no negar la realidad, pero decir, a ver, de qué manera puedo solventar las cosas buscando atribuciones que me ayuden a hacerlo. Aquí Stenberg escribió un libro, La inteligencia exitosa, que se compone no solo de habilidades, sino de la capacidad de tener una inteligencia práctica, adaptarte o modificar el contexto, y luego también como de ser creativo. Y luego el libro de Goleman, pero les quería mencionar, a lo mejor les suena, una investigación muy importante en este campo, relacionando voluntad, educación del carácter, autocontrol, que es la de Walter Mitchell, ¿le suena? Que utilizó el llamado test de la golosina. Él empezó a hacer unas investigaciones en los años 60, él era profesor en Stanford, ahora es profesor emérito, acaba de publicar este libro, El test de la golosina, que lo publicó en el 2014, está traducido por si les interesa, ahí describe toda su investigación. Entonces él hizo investigaciones con niños en una guardería que tenían en la universidad. Y entonces lo que proponía, él estaba un tema que le preocupaba mucho es ¿por qué? La importancia que tiene para la vida el ser humano y para la madurez que fijemos objetivos a largo plazo, pero que el problema existe en que fijamos ese objetivo, pero luego nos dejamos llevar por cosas que aparecen en el momento presente. Entonces, ¿cómo conseguir mantener y salir adelante de esa presión y mantener en tu mente ese objetivo y no perderlo? Entonces estudió estos mecanismos y ver qué ocurría con niños pequeños a los que les planteó el llamado test de la golosina, en el que les dejaban en una situación y tenían que ver a ver qué pasaba, ¿no? Y qué estrategias utilizaban les prometía una recompensa a largo plazo, y se trataba de ver de qué manera querían sortear los obstáculos que se fueran que hubiera para alcanzar esa meta. Entonces él, bueno, habla bastante diciendo, podríamos resumirlo muy brevemente así: tenemos un sistema, nuestro sistema cerebral tiene un sistema caliente y un sistema frío. El sistema caliente es visceral, emocional, se mueve, es como un niño pequeño. Yo quiero esto, pues ya está, me voy a por ello y punto, ¿no? Y el sistema frío se ha desarrollado más tarde, es cortical y necesita mucho entrenamiento y mucha educación para decirte, muy bien, esto te apetece ahora, pero eso no te va a venir bien, mejor mantente la cabeza fría para alcanzar la meta que es más importante para ti, ¿no? Más lejana, pero es más importante. Entonces, presentó, bueno, ¿lo conocen? El test de la golosina. Unos sí y otros no. ¿Lo pongo? Bueno, ya lo he puesto. Eso es un ejemplo, digamos, como... Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, Aquí se le and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Alright. I'm gonna go do something and then I'll come back. It's yummy.
I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So I'll tell you to give you another one? Okay, I even have both. You need them. A ver, ahora ¿cómo salgo de aquí? ¿Ya acabamos? Sí, pero ¿cómo salgo? ¿Para salir? Bueno, bueno. Bien, entonces lo que él hizo estudios viendo a ver cuántos niños resistían y cuántos no. Con niños empezó de 4 años, creó muchos tipos de experimentos, otros también con un payaso, les preguntaba a los niños qué golosinas les gustaban, etcétera, etcétera, y luego fue analizando con aquellos que resistieron, pues a ver qué cosas habían hecho. Entonces lo que habían hecho siempre era enfriar el sistema caliente. Claro, si tú tienes una tentación, algo que te apetece en ese momento y empiezas a valorarlo muchísimo más, pues todavía tu organismo, digamos que se prepara más o tus emociones van en línea a obtenerlo en ese momento, no pensar en el futuro. En cambio, a la hora de enfriar, pues hacían, uno a lo mejor se dedicaban a ponerse a bailar, otros se decían, bueno, pero luego voy a tener 2, otros, pues no es tan bueno como tal, no me parece que estos creo que no me gustan, otros a visualizarlos de otra manera, como centrándose en el color, el papel y tal, pero como en cosas que pudieran apetecerles menos, ¿no? Bien, entonces luego él investigó durante, al cabo de 30 años que había pasado con estos chicos, y entonces por lo que vio, pero son resultados correlacionales, no causales, vio que las personas o los niños que habían resistido mejor, resulta que luego tenían mejor resultados en la adaptación en la adolescencia y más tarde. No quiere decir, por lo tanto, digo que sea causa-efecto, ¿no? Pero que ayuda ese tema. Entonces, la cuestión es que a raíz de las investigaciones de Mitchell y otros autores, por ejemplo, hay una autora que ha estudiado la motivación, porque en el ámbito de la motivación se habla mucho de la importancia del pensamiento positivo, y ella decía, sí, el pensamiento positivo es importante, pero a veces nos juega malas pasadas, porque el pensamiento positivo da por hecho de que lo que visualizas ya lo consigues. En cambio, tienes que plantearte, es como que el cerebro se engaña y piensa que por el hecho de desearlo ya lo vas a conseguir. Tienes que pensar en los obstáculos. Entonces ella ha desarrollado una serie de estrategias que se llama una de contraste, bueno, ¿verdad? Sí, mental, es decir, muy importante es tener pensamiento positivo y visualizar lo que deseo, como Ulises, pero luego tan importante como eso es visualizar y darse cuenta de cuáles son los obstáculos que en el presente tengo para alcanzar eso, de forma que eso me prepara. Es una cosa de bastante sentido común. Y a la vez con su marido, Goldfinger,
ha estudiado otra técnica que le llama así, como ejecución de la intención. Es decir, que para que yo trabaje bien a la hora de conseguir una meta, tengo, como digo, que no solo pensar en los obstáculos, sino establecer un plan, que sea un plan más o menos con la fórmula sí, entonces. Cuando ocurra esto, entonces voy a hacer esto. Y luego lo ha ido definiendo. Bueno, total, que esta autora está investigando con otra autora, Duckworth, que le he señalado antes, que es una persona que trabaja mucho en el ámbito de la educación del carácter y que ha creado esta web, una fundación. Bueno, la web responde a una fundación para estudiar la educación del carácter y se llama Character Lab. Y entonces ahí estudia muchas estrategias para favorecer el desarrollo del carácter. Y entre ellas se centran en algunas orientadas al autocontrol. En esta está trabajando esta autora que les he comentado, Ettingen, que es la que ha reformulado el pensamiento positivo como en la motivación. O sea, ya es la que ha desarrollado esas dos técnicas que se llaman de contraste mental y de implementar o sea, hacer la intención, llevarla a cabo. Entonces han creado, pero bueno, es una cosa sin más, esta técnica que se llama WOP. Y WOP no es más que como una especie de pauta muy sencillita que se le puede aplicar a los alumnos diciéndole: WOP, ¿qué deseo? Pero ¿qué es lo que deseo conseguir? Pero no en plano muy general, sino estableciendo como claramente, digamos, metas más a corto plazo, ¿no? Es decir, lo que deseo, pero bastante bien definido. Resultado, ¿qué aspiro a conseguir con eso? ¿Por qué es importante para mí, no? Luego, ¿qué obstáculos necesito? O sea, perdón, ¿qué obstáculos me voy a encontrar en el camino? ¿Y qué plan de acción voy a emprender para cuando ocurra eso? Entonces, de alguna manera, este es un modelito como de autorregulación, ¿no? Planifico y la primera fase de la planificación es decidir a dónde quiero llegar. Pero luego establecen, eso, es como que esta técnica lo que hace es recoger los dos elementos, ¿no? El contraste mental que he comentado y la implementación de la intención. Están haciéndose muchas investigaciones ahora al respecto, no que sea la panacea. ¿Por qué? Porque estas cosas que se pueden enseñar a los alumnos como una estrategia de aprendizaje, para enfrentarse a la tarea de una manera que se les enseña cómo puedes ayudarte a componer un texto, ¿no? Pues el asunto es que, claro, va a funcionar mejor si tú la meta la deseas. Claro, si te proponen una meta en la que tú no estás muy implicado, va a ser más difícil que lo hagas. Pero para niños que son muy impulsivos ahora mismo, les podría venir bien porque te ayuda primero a tomar conciencia de cómo hacerlo y luego que tengas una manera muy definida y pautada para trabajarlo. Entonces, tanto es así que han avanzado y han creado 2 dispositivos móviles que se pueden descargar, aunque está todavía en la versión en inglés, pero de todas maneras toda esta información la tienen también, hay una página en castellano. Entonces si entran a esta página, WOP My Life, ahí tienen el dispositivo móvil, información acerca de esta estrategia en castellano. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo sería: ¿hoy qué quiero? Pues hacer, salir a andar o hacer jogging, bueno, correr. Y entonces, ¿para qué? Para sentirme mejor, más equilibrado, ¿no? Más fresco, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el obstáculo? Que estoy cansado y cuando llegue a casa probablemente pues me echaré en el sofá. Entonces el plan, cuando llegue a casa, inmediatamente me pondré las zapatillas y saldré. Es decir, es algo que hacemos nosotros todos los días, pero como muy planteado, muy pensado, ¿no? Entonces, para ir terminando, quería decirles que esas son el estudio que se están haciendo para trabajar todos estos aspectos que nos pueden ayudar. Son estrategias, ¿no? Muy centradas tanto en regular no solo los aspectos cognitivos, sino más bien los aspectos emocionales y motivacionales. Y luego hemos dicho que un aspecto importante era establecer metas a corto plazo, que sean medibles, alcanzables y que tengan un tiempo fijo para cumplirse. Esto quiero señalarles que es muy importante por una razón, porque te ayuda a entrar en lo que se llama estado de fluidez. Hay un autor que ha estudiado mucho lo que se llama el estado de fluidez o felicidad, ¿no? Aquella situación en la que estamos tan absorbidos, que el tiempo se pasa rápidamente, que te esfuerzas pero que parece que no te estás esforzando, que parece que hasta tu yo desaparece porque estás centrado en la tarea. Todo eso
establecer metas a corto plazo ayuda porque vas teniendo feedback. Otra cosa, tener una mentalidad de crecimiento, una mentalidad, porque la mentalidad, lo que estos autores han estudiado mucho es que la mentalidad, las emociones y tal están afectando muchísimo al uso de todo ese control volitivo. Entonces, si yo tengo una mentalidad de crecimiento, que sería, bueno, por ejemplo, ahora me ha ido mal y me ha salido mal tal cosa, en vez de decir, como he fallado ya no soy bueno, pensar en qué me puede enseñar esa situación, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque siempre en tu vida te vas a encontrar con dificultades. Y esto creo que hace falta decirle a los alumnos. La vida es sortear muchas dificultades y tienes que aprender de cada situación. Incluso la situación que te ha salido mal, pues eso, no verlo como fracaso personal y que te anula, sino más bien como un medio de ver, a ver, ¿qué enseñanza puedo sacar de esto? Entonces la mentalidad de crecimiento te ayuda a tener más seguridad en ti mismo, porque ya no estás diciendo, ay, no voy a hacer esto porque a lo mejor lo hago mal, sino voy a hacerlo y si sale mal, pues ya veremos a ver de qué manera lo puedo mejorar, ¿no? Y por otro lado te hace ser más desafiante, a contar más con los demás, que de la otra manera los ves como enemigos. Ay, este le sale muy bien, pero a mí me sale mal. Entonces no quiero que me vea que no soy competente. Entonces tener una mentalidad de crecimiento es fundamental y yo les diría, inspírate. Es decir, necesitamos inspirarnos y buscar recursos. Y uno puede ser también, para el que le valga, poemas, músicas, etcétera. Algo que te haga vibrar, ¿no? Entonces, aquí les he traído una de Kipling que dice: el éxito comienza con la voluntad. No me da tiempo a extenderme en ella, la dejo aquí, pero es una manera también que puede ayudar a inspirarse. Y a mí me gusta mucho, si han visto Mandela, creo que es un buen ejemplo para presentarle a los alumnos como una persona de coraje, que tenía una meta muy clara, que sufrió mucho, porque 27 años en la cárcel se las trae, y no creo que pensara que a los 70 y tantos años iba a ser presidente de Sudáfrica. Y él decía que en la cárcel tenía siempre presente esta poesía, en los momentos malos, que se llama Invictus, de Henley, que fuera de la noche que me cubre, agradezco a cualquier Dios que pudiera existir por mi alma inconquistable, en las feroces garras de las circunstancias, ni me he lamentado, pero al final es algo como muy potente que te dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y entonces esto yo creo que ayuda a mantener. Y bueno, pues ayudar a los alumnos a capitalizar todas las estrategias que pueden emplear, pero primero tienen que conocerlas. Al hilo de las clases podemos hacerlos reflexionar sobre qué hacen para solventar muchas tentaciones, distracciones, etcétera. Y les recomendaría también que creen todo esto, lo que se llama la parte disposicional. No se cultivan así como en plan de ejercicio, me voy una hora a entrenarme y ya está, sino que tenemos que crear culturas donde se favorezca el desarrollo de esas disposiciones, de esas actitudes. Y en este sentido están trabajando mucho en esta línea, y se lo recomiendo también a un grupo de la Universidad de Harvard que han estudiado el pensamiento visible, y ahora mismo están trabajando sobre las culturas de pensamiento, ¿no? Pero con esa idea de cultivar las disposiciones. Las disposiciones necesitamos entonces modelos, necesitamos que el ambiente refleje a lo mejor guías, por ejemplo el WOC se puede poner en las paredes o otro, ¿no? Necesitamos expectativas altas en los alumnos, creer que ellos van a poder y transmitirlo, hacerles que piensen con un lenguaje del pensamiento, y en este caso de que utilicen palabras respecto a factores que les pueden ayudar a salir adelante en muchas situaciones, ¿no? con las que puedan reflexionar, y luego trabajar con los alumnos. No me puedo extender, pero una cultura es vital para que todas estas disposiciones que les van a ayudar en estos momentos de mundo complejo, como digo, ambiguo, difícil, necesitamos cultivar mucho esa capacidad también, hasta como ha dicho Mamen, de resiliencia, de sobreponerse a la adversidad y además salir bien fortalecido de ella. Bueno, por mi parte, gracias.